Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, como siempre, y estamos concluyendo también con algunos temas particulares, yo diría, de todo el libro o de toda esta colección que le llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el Deuteronomio. Estos 4 discursos grandes de Moisés, que hacen un encerramiento de toda la teología que nosotros le llamamos deuteronómica. Nosotros habríamos hablado de un primer tema particular que es sobre la alianza. Ahora queremos mirar algunas de estas características, es decir, algunos rasgos muy importantes que nosotros encontramos en esto de la alianza que decíamos. Es la preocupación por la igualdad entre los diversos miembros del pueblo que vive en alianza con el Señor. Esto, queridos hermanos, sobre todo como tema particular, me parece que es esencial. Nosotros en varias oportunidades que fuimos desarrollando, que fuimos hablando sobre este libro del Deuteronomio, dentro de los temas esenciales y principales que se presenta, hemos dicho así abiertamente el tema de la comunidad. En la comunidad nosotros encontramos la cuestión de la igualdad. ¿Qué significa esto de la igualdad? Entre los miembros, dice, de la misma comunidad. Quiere decir que aquí hay una gran responsabilidad entre todos. Y yo pienso que aquí nosotros hacemos agua en nuestra sociedad actualmente, pero en todas las sociedades, a nivel mundial. Nosotros cada vez más parece que estamos jerarquizando. Cada vez parece que queremos meter más esas funciones que todos tenemos funciones diferentes dentro del mundo, dentro de una organización de nuestra propia comunidad, porque es importante una organización, ¿verdad? O sea, nos organizamos. Elemental, ¿verdad? Fundamental esta organización. Pero ¿qué pasa? Que nosotros pasamos un poquitito, ¿verdad? Porque pensamos que por el hecho de asumir una responsabilidad que tiene que estar siempre mirando a la comunidad, nosotros nos adueñamos de esa función sustantivando. En realidad tendría que ser adjetivar, por decir así. La comunidad
como adjetivo una función. No sé si me estoy explicando, eso estoy hablando un poco de la estructura lingüística, ¿verdad? El sustantivo es lo esencial y lo fundamental y es único de por sí, pero sin embargo el adjetivo es el que califica o cualifica al sustantivo. Entonces, por eso estaba pensando de esta manera, en voz alta, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros es un sustantivo. En la comunidad nosotros somos sustantivos y como sustantivos entonces todos los sustantivos son iguales, pero cada uno después tiene un adjetivo que lo cualifica o lo califica. Y en ese sentido yo utilizo y pienso que podría ser esto del servicio y de la función que nosotros tenemos dentro de la comunidad. Y aquí te está hablando, y el Deuteronomio es muy exigente en cuanto a la igualdad. La igualdad entre todos, sea el que sea. Desde el último Shaolai, como decimos nosotros, hasta el presidente de la República. Todos somos iguales. Pero sin embargo, nosotros eso que lo tenemos simplemente a flor de labio, porque me añaden de ya, pero me la oye ereyete. Pero por favor, eso es lo más lógico, ¿verdad? O sea, es muy difícil que esto sea así, ¿verdad? Pero ¿quién es el que da esa posibilidad? Y el que da la posibilidad es, o digamos, el que lleva a esta división que después entonces otras corrientes, ¿verdad? Políticas, filosóficas. Por ejemplo, Carlos Marx, él, por ejemplo, dentro de su filosofía, él decía luego la lucha de clases, ¿viste? Clases. Él entonces lo pone un poco de esa manera, ¿verdad? Pero en fin, pero hay muchas otras filosofías, ¿verdad? Otros pensamientos que nos dicen que nosotros confundimos la jerarquía, o mejor dicho, yo le llamaba el adjetivo, lo que tiene que cualificar al sustantivo. Nosotros al adjetivo lo sustantivamos. Y ahí está el problema. Cuando nosotros entonces pensamos que mi cualidad o esa función que yo tengo dentro de una organización, ¿verdad? De la comunidad, entonces ahora yo lo pongo por encima, o sea, me pongo como si fuese un sustantivo diferente a los demás. Y sin embargo dice directamente que el rasgo importante dentro del pensamiento del Deuteronomio es la preocupación por la igualdad. Igualdad entre los diversos miembros del pueblo que vive en alianza con el Señor. Ciertamente que aquí también te pone, ¿verdad? Está bien, entre los miembros del pueblo, hasta ahí tal vez nos entendemos muy bien, pero después te agrega algo más incluso, ¿verdad? Que vive en alianza con el Señor. Que vive en alianza con el Señor. Esto también a nosotros nos está dando una pauta para entender, ¿verdad? ¿Quién es el que puede vivir en esa igualdad con los demás? Solamente, como dice aquí, que vive en alianza con el Señor. Quiere decir que es muy difícil vivir en esa igualdad o en ese diálogo cercano con los hermanos. Ciertamente que es muy difícil el aspecto igualitario, tal vez en cuanto a cómo uno va desarrollando, explotando, consiguiendo ciertos bienes o apoderándose de los bienes de la naturaleza, ¿verdad? O sea, de lo que el mundo nos ofrece. Porque eso es entonces enriqueciendo, riqueza, acumular, conquistar, conseguir, en fin. Entonces es un mundo bastante. Tal vez tendríamos que entrar y hablar un poco de una filosofía de la economía, ¿verdad? Tal vez desde ahí y habría una explicación muy interesante. No estamos diciendo aquí entonces de una igualdad, de que todos tenemos que ser como se pensó también dentro de la filosofía marxista, ¿verdad? Pero fíjense que la filosofía marxista, que después se hizo política, tampoco no es de esta igualdad que nosotros estamos hablando. Porque ellos te hablan todo de igualdad, ¿verdad? Todos tenemos que ser iguales, todos iguales. Hasta las construcciones ellos te hacían todos iguales. Pero después sus capos eran más capitalistas que todos los mismos capitalistas, ¿verdad? O mondaoísmo, hay
peor que cualquiera, porque ahí sí que ya entraba el autoritarismo. Ahora mismo eso sucede, fíjense, todo esto que se dice en Guaú aquí, de los pobres, de la gente, que esto, que aquello, Humala enriquecea, en todo caso se enriquece de la gente, se enriquece del pueblo. O sea, no estamos hablando de esta igualdad. La Biblia es un libro serio, ¿entienden? Es un libro que no podemos tergiversar, no podemos entonces decirnos más porque aparece una palabrita, nosotros Guaú le aplicamos y que nosotros estamos en esa. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Durante la audiencia general, el Papa dio una clave para comprender la carta sobre San José que publicó este 8 de diciembre. La carta recuerda el 150 aniversario de cuando San José fue nombrado patrón de la Iglesia Universal. L'ho intitolata Con cuore di padre. Dio gli ha affidato i tesori più preziosi, Gesù e Maria, e lui ha corrisposto pienamente con fede, con coraggio, con tenerezza. Con cuore di padre. En su catequesis, Francisco reflexionó sobre la oración de petición y dijo que no hay que tener reparos en pedir cosas a Dios. Non avere vergogna di pregare. Signore, ho bisogno di questo, Signore, sono in questa difficoltà, aiutami. Il grido del cuore verso Dio che è Padre. El Papa pidió además aprovechar el Adviento para ayudar a personas concretas que lo necesiten. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Sopla en mí como suave brisa del atardecer, tuya soy. Tú eres la esperanza que me hace renacer. Oh, quiero adorarte en verdad, quiero contemplar tu santidad, que mi vida sea barro en tus manos, en mí tu voluntad.
y mi corazón es el lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti, siempre para ti. Como suave brisa del atardecer, tuya soy. Tú eres la esperanza que me hace renacer. Quiero adorarte en verdad, quiero contemplar tu santidad, que mi vida sea barro en tus manos, en mí tu voluntad. El lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti, y siempre para ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Mucho, mucho más. Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, mucho, mucho más. Porque quiero adorarte en verdad, quiero contemplar tu santidad, que mi vida sea barro en tus manos, en mí tu voluntad. Y mi corazón es el lugar para que tú puedas habitar. Todo para ti, solo para ti. Todo para ti, solo para ti. Y siempre para ti. Todo para ti, solo para ti. Y siempre para ti. Queridos amigos, estamos reflexionando sobre un rasgo elemental, característico. Estamos hablando de algunos temas particulares y estábamos hablando de la alianza. Y una de las características importantes o de los rasgos característicos dentro de esta alianza que Dios sella o que pide, ¿verdad?, al pueblo, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, es el hecho de hablar de la igualdad. Pero estamos hablando de una igualdad entre los diversos miembros del pueblo. Diversos miembros del pueblo. Te habla también de una diversidad. Pero entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? En el bloque anterior decíamos que no se trata de un uniformismo. Es diferente. Igualdad no quiere decir uniformar a todo el mundo. Todito de la misma manera, todito debe pensar eso, todito debe vestirse así, todito debe hacer así, todito uniforme, ¿verdad? En la milicia, bueno, ahí están todos uniformados. En una escuela, en un colegio, normalmente se les pide un uniforme, uniformar, ¿verdad? Y entonces, por una parte, es un estilo de organización. Es un estilo de organización. Pero algunas veces, como siempre, todos estilos o todas estrategias o todas propuestas, todas las políticas que nosotros podemos asumir, siempre vamos a encontrar agua en algún lugar. Vamos a hacer agua en algún lugar. No todas las políticas nos van a responder positivamente, tal vez como nosotros pensamos o queremos, ¿verdad? Algunas por ahí pueden funcionar mejor, otras absolutamente no funcionarán bien, ¿verdad? Otras que directamente ya son filosofías o propuestas que son luego propuestas que atacan, ¿verdad? Atacan a la misma comunidad, o sea, van contra la comunidad. Por ejemplo, todas estas cuestiones de género, no sé, que hablan ahí, que no sé, que uno puede decidir a tal edad si es varón, si es mujer. O sea, esa es una cosa sin pie ni cabeza, ¿verdad? Sin pie ni cabeza. Y algunos que supuestamente se consideran los intelectuales o no sé qué cosa, ¿verdad? Los que tienen que dar la cátedra al pueblo y a la gente a través del micrófono, a través de la televisión, etc. Te dicen cualquier barrabasada, ¿verdad? O sea, ese es no tener un centímetro de cerebro en la cabeza, ¿verdad? O sea, de reflexionar un poco bien.
en el nombre de la libertad, en el nombre de no sé qué cosa. No, eso no quiere decir libertad. Tenemos que entender qué significa la libertad, qué significa utilizar la inteligencia, qué significa también el luchar en el día a día, la fuerza de voluntad, etcétera, etcétera. Y sobre todo, el estar motivados, ¿verdad? El estar motivados por la vida, por la existencia. En el fondo, como tantas veces nosotros hemos hablado al definir lo que es la Biblia apunta solamente a una cosita, lo que le llamamos religión, ¿verdad? Es religarnos a nuestra propia existencia, es decir, ¿quién soy yo? Responder a esa pregunta, el ¿quién soy yo? Y ahí entonces vas a utilizar todo lo que vos tenés aquí, de cerebro, de materia gris o todo lo que vos quieras. Pero cuando estamos faltos de eso, ciertamente que después vamos, de acuerdo a nuestra premisa, nosotros después llegamos a una conclusión, ¿verdad? Pero si ya es una premisa falsa, evidentemente que la conclusión será evidentemente que también una conclusión bastante errónea, equivocada. Por eso estamos diciendo que una de las preocupaciones de las que te habla la escuela deuteronomista, y por eso te está hablando de la alianza, es el sentido de igualdad. Lo vamos a explicar un poco, ¿verdad? Un caso particular de igualdad, vamos a mirar. Se da con respecto, por ejemplo, a la mujer. ¿Cuál es la igualdad que te propone entonces el libro del Deuteronomio con respecto a la mujer? La legislación del Deuteronomio no se centra simplemente en el varón. Eso también es otro problema, ¿verdad? Porque la gente dejando estudiando ley la Biblia y después dicen, no, porque la Biblia luego es contra esto, contra aquello de la iglesia. Yo les puedo decir una cosa, ¿saben qué? Primero luego le digo a esa persona, y digo entre paréntesis, que esas personas no saben lo que hay aquí, ¿verdad? No saben. Entonces, ¿cómo puede hablar? ¿Cómo puede decir? Yo no me atrevería a decir, no sé, porque así tiene que ser en la Constitución de los Estados Unidos, que esto, aquello. Porque en la ICUAI leí así un poquitito por encima, ¿verdad? Pues yo por ahí leo una cosita y no por eso me tengo que agarrar y decir que eso es así porque eso y porque aquello, ¿verdad? Tranquilo. Hay especialistas, eso sí, me pueden ayudar, me pueden enseñar, etc. Pero así también muchas veces la gente agarra la Biblia, ¿verdad? Y porque encuentra, no sé, algunas expresiones, dice, toda la Biblia es así, la Biblia luego. O si no, contra la iglesia luego. Pero más que la iglesia, antes con la iglesia. Porque este es el pensamiento, desde un aspecto filosófico, decíamos, porque tiene que solucionar los problemas de la comunidad. Estábamos insistiendo en el aspecto de la comunidad, del prójimo, decíamos, la preocupación por el prójimo, decíamos como rasgo fundamental. Y dentro de esa preocupación por el prójimo como rasgo fundamental, encontramos esta característica que es el de la igualdad, decíamos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nosotros podemos generalizar algo que verdaderamente ni leímos ni sabemos? Algunas veces, ¿verdad? Vienen algunos improvisados que te leen 3, 4, 5 días, se fue, memorizó 4 o 5 versículos, ¿verdad? Que encontró ahí. Y viene y despotrica y dice que eso es así, o sea, piñón fijo, ¿verdad? Pues sin saber ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces, le quiere discutir a una persona que hace 30 años que está sobre eso, ¿verdad? 30 años. Anda ahí con 30 años la pecha pesante, ¿verdad? Sino que entendiendo, leyendo, porque estudiar la Biblia es dentro de un panorama, ustedes no saben lo increíble que es, ¿verdad? La apertura, ¿verdad? Del conocimiento que necesitas para entender la Biblia. Porque esto que está hablando al hombre como tal, como existencia, no es una fórmula como la matemática, ¿verdad? O como no sé qué cosa, así fórmulas que vos tenés que aprender de memoria y esa fórmula después aplicás simplemente, ¿verdad? No, eso no es así, sino que la Biblia, su verdadera fórmula es la búsqueda, es el estudio y es el entender el comportamiento de Dios en relación al hombre, del hombre en relación a Dios y luego entonces del hombre con relación a su prójimo, como estábamos diciendo. Y por eso dentro de una de estas características del Deuteronomio se preocupa muchísimo por el aspecto de la igualdad. Y decíamos que con respecto a la mujer, la legislación, ¿verdad?, del Deuteronomio no se centra simplemente en el varón, como en el caso de otras legislaciones del Oriente Antiguo y aún del mismo Antiguo Testamento, sino que da
a ambos sexos un trato notablemente igualitario. Vamos a seguir entonces con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Oh dulce manjar, Cordero de Dios, me rindo ante ti en adoración. Vienes hasta mí, me llenas de paz. Jesús, Eucaristía, mi Dios y mi verdad. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final.
principio y final, misterio divino, milagro en el altar. Me postro a tus pies, mi Dios, mi Señor. Jesús, Eucaristía, recibe mi oración. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yaran y Antiguo Testamento. Estamos leyendo y estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, pero sobre los temas primordiales, esenciales, algunos temas particulares. Estamos sobre el tema de la alianza, con esa preocupación que decíamos bastante hacia el prójimo. El pensamiento deuteronomístico mira mucho el aspecto de la comunidad, ciertamente, pero apuntando concretamente al prójimo, al hermano, porque más vio la comunidad con Ñandé. Jamás dice la Ñandé. Ñandé quiere decir yo individual, pero en relación con mi hermano, con varios hermanos, con esos que están conmigo. Y por lo tanto, desde ahí nosotros podemos entender el aspecto comunitario. Y por otra parte, como rasgo de preocupación importante es la cuestión de la igualdad, decíamos. Y que no solo se da, decíamos, en algunos rasgos, sino que en todo el Antiguo Testamento aparece este tema. Se da con respecto a ambos sexos, ¿verdad? Una importancia esencial, mirando tanto a la mujer como al varón, y por lo tanto le da un trato bastante igualitario. Tampoco, atención, excluye esa relación de alianza a las personas que no pertenecen por nacimiento al pueblo de Israel. Aquí entramos siempre dentro del tema de igualdad, pero sobre otras personas. El otro nos hablaba de la mujer como tal, la mujer que es valorada, la mujer que tiene los mismos derechos, la mujer que debe ser amada también igual que el hombre dentro de esas características esenciales, ¿verdad? De su propia humanidad. En ese sentido somos iguales, ¿verdad? Y por lo tanto ahora nosotros pasamos a este otro elemento. Las personas que no pertenecen por nacimiento al pueblo de Israel, igual hay que tratarlos de la misma manera, es decir, tiene que haber un gran respeto. Y esa es una corriente y es una explicación muy linda del libro del Deuteronomio. Porque antes era un poco a la buena de Dios, más o menos. O sea, eso quedaba un poco en manos de quién lo tenía, de cómo lo hacía, incluso algunos tratos o maltratos
con respecto al extranjero, con respecto a las personas que no pertenecen por nacimiento al pueblo. Sin embargo, aquí no se excluye ninguna de esas relaciones. Al contrario, se procura darle sentido, encontrar, apoyar. Incluso el Antiguo Testamento te habla muchísimo del forastero, el hecho de respetar al otro hermano, al forastero. Y te pone incluso, esto es lindo que lo meditemos y nos demos cuenta, porque uno puede decir, bueno, ¿y cómo fue dando ese paso? ¿Por qué que Israel primero era como un poco reacio, ¿verdad?, a los demás, ¿verdad?, que como que invaden, entre comillas lo digo, nuestra propiedad, como que invaden nuestra situación donde nos encontramos, ¿verdad? Pero sin embargo que después poco a poco se va abriendo. ¿Pero por qué eso? Y porque justamente el pueblo de Israel, al estar en Babilonia, ellos ahí experimentaron que era importante el ser, entre comillas lo digo, bien tratados. Al estar fuera de su realidad, al estar fuera de su tierra y al estar exiliados entonces en esa situación de dolor, en esa situación difícil, es que nace ese Atihuazú, ¿verdad? Esa comunidad. Pero dentro de esa comunidad, dentro de esa sinagoga, el sinagoga es donde van apareciendo estos momentos de reflexión. Y los momentos de reflexión van a apuntar siempre al aspecto de la igualdad, pero por otra parte también van a apuntar a este otro contenido, que es el ser protegido dentro de esa comunidad. Y esto es esencial, es decir, que es la comunidad la que se hace responsable de cada individuo. Y cada individuo entonces, por lo tanto, también tiene que hacerse responsable de quién, de su propia comunidad. No es que yo solamente tengo que pedir, ¿verdad?, a mi comunidad, la comunidad me que se pea, la comunidad. Vos, ¿qué das a la comunidad? Porque la comunidad se forma en la medida en que nosotros individualmente apoyamos, nos acercamos y damos ese granito de arena para que se forme la verdadera comunidad. Y eso lo hacemos juntos, ¿verdad? Eso lo hacemos juntos, pero individualmente cada uno. El peregrino extranjero que habita en Israel debe ser atendido y protegido. ¿Se dan cuenta? El peregrino extranjero debe ser atendido y debe ser, por otra parte, también dice, además de todo eso, debe ser protegido. La protección, a pesar de que es un extranjero que está llegando a esa tierra. Capítulo 18, nosotros tenemos también ese pasaje muy interesante en que dice 3 personas como que se están acercando a la carpa de Abraham. Abraham que está frente a su tienda. Cuando él lo descubre, sale corriendo, se va, se postra ante estos 3 que están llegando, forasteros. Y ahí, postrándose enseguida, les indica, les hace sentar a la mesa, les lleva bajo la sombra, hace preparar enseguida un poco de comida, los trae, etc. Y mientras está, y encima dice, y ahí se quedó parado, ahí está al lado de ellos. O sea, es una forma tan interesante de enseñarnos la Biblia, el aspecto del cuidado y del respeto hacia el forastero. Y después más adelante, cuando nosotros ya después del Éxodo hablamos de la famosa esclavitud, ¿verdad?, del pueblo de Israel en Egipto, al 2x3, como que el Señor le habla a Israel para llamarle la atención y para decirle, tenés que estar atento a todas las personas, vos no te cierres a vos mismo, vos tenés que estar abierto y tenés que ayudar a los demás. Entonces, aquí encontramos algunas frases interesantes, por ejemplo, que dice, así como yo fui extranjero, o Dios le está diciendo, así como tú fuiste extranjero en tierras de Egipto, estuviste en la esclavitud, así como vos sentiste el ñantú lleva como pueblo, que fue bastante difícil, entonces así también vos tenés que ser muy abierto al extranjero, a la persona que necesita, a esa persona que está entonces allí a tu lado. El peregrino o extranjero que habita en Israel debe ser atendido y protegido, como deben serlo igualmente otros miembros débiles de la comunidad, que correrían peligro de verse marginados u olvidados. Los huérfanos y las viudas, por ejemplo, ¿viste?
huérfanos y viudas. Entonces tenemos que ver cómo los vamos a ayudar. Los levitas, a quienes no les ha sido asignada una propiedad como porción de la tierra santa. A ellos no se les dio la tierra, a los levitas. Aún los animales de que se sirve el israelita, su buey y su asno, deben gozar del descanso sabático. Imagínense, hasta los animales deben gozar del aspecto sabático. Bueno, queridos amigos, así entonces estamos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Vengo ante ti, ante tu majestad,
Perdóname, Señor, sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Aquí estoy, Señor, A presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Renuévalo con tu amor y venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Queridos amigos, seguimos con Yandeyaran y Antiguo Testamento. Estamos centrándonos en los puntos elementales, principales, temas particulares, la alianza con sus rasgos característicos. En este caso estamos hablando de cómo hacer para que ese extranjero, ¿verdad?, sea bien acepto. Ese extranjero tiene que venir a convivir, a entrar dentro de una estructura. ¿De qué estructura estamos hablando? Y de una estructura de comunidad, una estructura de comunidad. No es fácil en realidad vivir en comunidad, pero esta es la propuesta que nos trae la Biblia y es la propuesta de Dios entonces, de acuerdo a cómo fuimos creados. Y entonces por eso que hacemos también una elucubración o una elaboración, un pensamiento filosófico, ¿verdad?, desde una antropología filosófica. Porque tenemos que entrar no solamente por el fideísmo, porque ya porque peanda ye, porque peanda ye, etcétera, etcétera, la religión, porque cualquier viroreí te pueden decir, cualquier viroreí en la religión, o sea, muchos aprovechan y utilizan el aspecto de la religión para hacer cualquier macanada, ¿verdad? Hasta incluso de ahí derivan todas estas cuestiones de las macumbas, ¿verdad? Todas estas cuestiones entonces bastante negativas, que muchas veces nos pueden engañar, o mejor dicho, no es que nos pueden engañar, estamos en la engaña acá, estamos en la en esas cosas, en ese virorey, que olean delante po, que ya pone pea, que ya pone amor,
Y estos son cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración. Estas son cosas que nosotros tenemos que entender muy bien, justamente para no caer también en ese excesivo material, hasta yo diría material dañino, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque la gente simplemente después es como que está esperando todo desde afuera, ¿verdad? Todo está esperando desde afuera. Que Dios lo haga, que el Señor lo haga. Cuando nosotros leemos en San Mateo, en un momento, dice, del capítulo 10, ¿verdad? 9, 10, ahí, cuando le piden que le cure, ¿verdad?, a estos enfermos, Él justamente después de curar a estos enfermos, ¿qué les dice? Vete, pero que nadie te oiga, ni que bombe tebe. No le cuentes a nadie. Y ahí también decía, tu fe te ha salvado, tu preparación te ha salvado. Y esto tenemos que tener en consideración. ¿Y por qué le dice no te vayas y anuncia esto? Porque no quiere que venga la gente simplemente porque, entre comillas, quiere ser curado, pero físicamente nada más. La curación verdadera, el milagro verdadero es ese milagro espiritual, ese milagro profundo de volver a nuestra dignidad de ser personas, de ser generosos, de ayudar a las personas, de querer hacer ver lo más lindo de nosotros mismos. Perdona, ya la me gusta, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí estábamos diciendo que no se excluye la relación de alianza a la persona que no pertenece, ¿verdad?, por nacimiento al pueblo de Israel. Entonces, no se le está excluyendo, solamente que se está diciendo, ¿verdad?, del cómo nace principalmente, pero luego se irá incluyendo. Ahora, el peregrino o extranjero que habita en Israel debe ser de Israel. Debe ser de Israel. Las personas que no pretenden y que no son luego, no pretenden ni son del pueblo de Israel, por nacimiento al pueblo de Israel. Entonces, en el libro, el peregrino o extranjero que habita en Israel, Lakesh. Entonces, en estos lugares, nosotros, dice, podemos recibir. Es un lugar atendido y protegido como deben serlo igualmente otros miembros débiles de la comunidad, que correrían peligros de qué cosa, de verse marginados u olvidados, los huérfanos y las viudas, los levitas, decíamos, a quienes no les ha sido asignada una propiedad, ninguna porción de la tierra santa. Aún los animales de que se sirve el israelita, su buey, su asno, deben gozar del descanso sabático, Viste que para ellos esto es importante, es el momento en el cual nos encontramos con Dios, en el momento en el cual nosotros agradecemos a Dios, ¿verdad? Algunas veces nosotros también ponemos excusas, ¿verdad?, para no acercarnos media horita, una horita, ¿verdad?, a la Eucaristía, agradecer a Dios, ese es el primer, Eucaristía quiere decir justamente agradecer la cosa linda, agradable, ¿verdad? Entonces, esa debe ser nuestra Eucaristía, ese debe ser ese encuentro con el Señor. Pero recuerden que cuando vamos a una Eucaristía, no estamos simplemente mirando y escuchando, ¿verdad?, cómo me dinamizan la Eucaristía. También podemos ser muy dinámicos, pero podemos ser muy superficiales y no nos llega a lo esencial y fundamental. Ahora, si eso dinámico, entusiasta, te convirtió, como decimos nosotros, entonces desde ahí comienzo yo a esforzarme y a trabajar. Entonces tiene validez, tiene valor y adelante. Pero recordemos que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que suena es entonces melodía. Puede ser un latapananá también. Entonces suena, un latapananá puede ser, ¿verdad? Entonces, por eso digo, aquí tenemos que mirar lo esencial y lo fundamental para apuntar a lo que está queriendo decir el autor sagrado. El código deuteronomístico es, en este sentido, un preclaro antecesor de los modernos códigos de derechos humanos. Imagínense. Entonces, es la base, ¿verdad?, del Código de Derechos Humanos. Pero precisamente por ello llama más la atención la promulgación de una ley como del Jerem o anatema. La tierra, entonces, en este sentido,
que condenaba el exterminio a las poblaciones que ocupaban la tierra de Canaán antes de la llegada de los israelitas, ¿qué sentido podemos darle a esa legislación? ¿Qué sentido se le puede dar? ¿Cómo se puede entonces entender a esa legislación? Y lo principal es aquí, cuando nosotros hablamos de ese código deuteronomista, quiere decir que nosotros tendremos que ir dejándolo por escrito, ¿verdad? Tenemos que tener algo básico, elemental, donde todos podemos después seguir, escuchar. El problema es que antes también se transmitía simplemente a viva voce, ¿verdad? O sea, hablando, era la tradición oral. Pero después, poco a poco, de haber reflexionado mucho, ahora se van poniendo en pequeños manuscritos. Llega un momento en el cual eso se está ensamblando. Pero al ensamblar también se mira la realidad. ¿Qué respuestas necesitamos ante ciertas situaciones? Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Que el Señor nos bendiga a todos, nos fortalezca a todos y que hagamos siempre un buen trabajo de evangelización, un buen trabajo de testimonio de vida. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Ñandeyara Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñandeyara tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñandeyara con el Padre Víctor Luis Cabañas.